están? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Por Ahora. Claudia Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Celina Harry? ¿Bien? ¿Todo bien, vos? Bien, muy contento de estar nuevamente acá, ya con las candidaturas, ya con las listas. Hay nombres. Presentadas, hay nombres para Puede haber septiembre. cambios igual. Es el minuto a minuto. Sí, el minuto a minuto, puede haber cambios, pero bueno, finalmente se cerraron las listas, ¿no? Para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, algo que tuvo bastante expectativa durante toda esta semana, el fin de semana también. Esperemos que no se nos corte la luz a nosotros, en mitad de lo que estemos contando. Llamemos no pase a nada Delap. raro, sí. Llamemos a Delap por la duda. Claro, tengamos a alguien de Delap ahí con los cablecitos para enchufar. Pero bueno, hasta hoy, hasta hace un rato nada más, hasta la tarde se conoció finalmente las firmas, las listas que se presentaron, así que vamos a estar charlando un poquito de esto. Los heridos de esas listas, quién ganó, quién perdió, quién quedó afuera. ¿Qué favores no ¿Hay se heridos, cumplieron? decís vos? Hay heridos Heridas. de ambos lados, creo yo. Pero bueno, hay heridos. Vamos a arrancar a hablar con nuestros Claro colegas que sí, están aquí con porque nosotros. como siempre tenemos invitados aquí para poder conversar y analizar un poco toda la situación política que está atravesando, bueno, nuestra provincia, pero también nuestro país. Ya los presentamos. Julián Baccarini de Radio Provincia, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo Julián? están? Gracias por la Muy invitación. bien, muy no, bien. por favor, a vos. Gracias Bien, por tranquilo, haber en venido. otro espacio distinto, ¿no? En otro espacio, en otro lugar diferente a Y la acá radio. hay que acomodarse, peinarse, es otra cosa. Hay que poner la carita Cuando acá. arrancamos la mañana temprano es como llegamos. Más relajado, Nadie nos ve, claro, más nadie nos ve. relajado, exactamente. Y también nos acompaña Andrés Sosa de La Tecla. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo ¿Bien? andan? Gracias ¿Cómo por la va? invitación. Bueno, la Por gráfica favor. también es distinta. Sí, es distinta, otro ritmo, pero bueno, también tenemos que ayornarnos a lo que se viene, ¿no? Muy De lo que bien. está sucediendo. Está muy bien. Vamos a arrancar hablando un poquito del cierre de listas. ¿Qué le pareció el cierre de listas? ¿Han visto algunos heridos dentro de las distintas fuerzas políticas? ¿Les parece que más o menos se dio lo que se había charlado? Julián. Yo tomando lo que decían ustedes, heridos creo que hay, pero no hay dos lados, hay tres. Lo que pasa es que me parece que el sector del Frente Renovador nunca sale herido de nada. Claro. O sea, es la Tenía poco historia, para perder, es la historia claro. de masa, siempre estando ahí, pero nunca... Y me parece que marca un poquito eso, ¿no? Quienes juegan fuerte y quienes están siempre en la expectativa y también comen algún lugarcito. Me parece a mí que eso también marca dentro de esa interna, que es una interna que nos interesa a nosotros. Uno caminando por la calle, cuando hablas con la gente, están pendientes de otras cosas. Algunos ni saben que se va a votar. Sí, en ni cómo se va a votar, Ni cómo claro. se va a votar. Ni Pero bueno, qué. pero está bueno Claro. porque, digamos, de algún modo marca el termómetro de algunas cosas a tener en cuenta y también, digo, para la gente que habitualmente está detrás de lo político, estamos en una burbuja que está buena, es divertida, pero de algún modo también está bueno hacer un pie en lo que pasa en lo cotidiano. el momento. Sí, porque Sí, además tienen sus consecuencias, ¿no? Claramente. Heridos para mí siempre quedan en todos lados. Yo creo que el desafío en todo caso es cómo se contiene a esa gente que no fue considerada para su demanda. Y particularmente yo creo que el peronismo está en un momento en el que no posee un liderazgo claro y firme como sí lo poseía hace un par de años, y eso es lo que está en discusión, una discusión que se profundiza al no haber paso, al no haber una elección primaria. La jefatura sigue estando en discusión, más allá de que haya tres sectores definidos, como decía el Frente Renovador, el Movimiento Derecho al Futuro y la Cámpora junto a sus aliados. Me parece que hay un desafío grande de acá a fin de año para ese sector en particular, en el que todavía la moneda está en el aire y vamos a ver cómo se posiciona cada sector. También teniendo en cuenta cómo va a salir esa elección desdoblada y quién va a ser o no el responsable del triunfo o la derrota. Eso Claro. también. ¿Qué va a pasar en octubre? ¿Y qué va a pasar a fin de año? Si efectivamente cada 2 años, si es que se renueva el gabinete en la provincia de Buenos Aires, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles van a ser los fundamentos en el caso de que se renueven? Entonces son un montón de aristas y en el medio, ¿cómo hace el peronismo, si se quiere, para intentar que la motosierra no ingrese más todavía a la provincia de Buenos Aires? No nos olvidemos de esa parte también, de unos libertarios que también han dejado heridos. Yo creo que Karina Milei junto a Sebastián Pareja han tomado la virome de una y han dejado de lado a las fuerzas del cielo, a Santiago Caputo, con lo cual también ellos tienen su interna ahí. Y también hay que ver qué es lo que pasa con esta alternativa de Somos Buenos Aires, más de centro si se quiere. Una alternativa que ya a lo largo de la historia ha mostrado que da poco resultado, pero bueno, vamos a ver ahora en este contexto qué es lo que va a suceder. Pero siempre sacan votos, ¿no? Esas terceras fuerzas que aparecen ahí.
le pueden sacar Le votos. roban alguno que Y en otro, elecciones ¿no? que parecen tan de tercios, ¿no? Ahí es muy importante a quién le saca los votos. De quién una elección que parece ser tan pareja, hay que ver a quién le sacan los votos, ¿no? Sí, y cómo afecta. Tomando lo que decía acá el compañero, es cierto que escuchamos la palabra interna, y viste, es una discusión. Hay en el peronismo tenés la interna, tenés en la Libertad Avanza, que digamos es un partido que se ha conformado hace muy poco y sin embargo hoy es quien gobierna la Argentina. Y dentro del PRO, quienes se fueron a la Libertad Avanza y quienes no. Entonces es todo un juego de roles interesante que me parece que ahí, cuando pase septiembre quizás no tanto, sí cuando sea a nivel nacional todo, creo que ahí es como que va a haber un nuevo mapa, me parece, político y de discusiones, que bueno, que hay que ver cómo se reconforma cada grupo y cada agrupación. Lo que sí es cierto es que el peronismo sigue siendo el partido dominante, entre comillas, digo, de que quizás el que más moviliza, pero está sufriendo una crisis interesante. Habrá que ver cómo esa se crisis sale de eso, ¿no? liderazgo, ¿no? De la que hablaba Andrés recién. Sí, Y claro. después en un marco en el que también el electorado, digo, pareciera que está yendo poco a votar, ¿no? Que esto se viene viendo en otras provincias. Creo que ahí también tiene que ver con esto de, bueno, en la provincia están saliendo muchos intendentes a jugar en las elecciones, ¿no? Los vemos ahí conformando las listas porque de alguna manera en esta crisis como medio de representaciones, bueno, ¿qué figuras pones para que finalmente vayan a votar? Porque ahí termina primando en un escenario de elecciones desdobladas lo que se discute más en términos locales. Entonces vos en La Plata vas a votar a un referente de La Plata y vas a discutir cuestiones de La Plata. Hay que ver si después la campaña te lleva a eso o se nacionaliza la campaña con lo que está sucediendo más con el plan económico del gobierno nacional, cómo implementa este ajuste que impacta a grandes porciones de la sociedad, y también esta discusión que hay en torno a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, en función también de lo que se considera la proscripción justamente de una expresidenta que no pueda participar en las elecciones. Eso va a estar permeado seguramente en la campaña, y habrá que ver cómo sortea eso el peronismo y cómo lo hace jugar también a su favor la Libertad Avanza. Por eso el rol de los intendentes termina siendo importante, porque básicamente, qué sé yo, en la sexta sección electoral va a ser muy difícil que se discuta los problemas que pasen en la tercera o en la primera sección, que son más vinculados al primer, segundo y tercer cordón del conurbano, porque no tienen nada que ver en función de las necesidades que tienen. Lo mismo que en la quinta sección, en la costa atlántica, son distintos los problemas, pero bueno, es el desafío de la política ahí, de cómo capta o no, o cómo puede interpelar a la ciudadanía para convencerlo primero de que vayan a votar. Porque hasta ahora eso no está claro, cuánta gente va a ir a votar y a quién le beneficia que vaya a votar poca gente. En esto de nacionalizar la elección, ¿se imaginan un Javier Milei presente como en la elección de Capital Federal, al lado de Adorni, siendo Adorni es Milei? ¿Se imaginan una presencia así en cada uno de los candidatos o cada uno de los distritos o no? Un presidente que ha recorrido poco igual, Que recorrió ¿no? poco la Además, provincia. no salió nada. No ha ido de- donde hubo tragedias Claro. en diferentes puntos del país, no me lo imagino acompañando tanto. No sé si va a ir Porque por ese Adorni es lado. un amigo, es una persona cercana a él. No te lo imaginas. Sí, aparte cuando- creo yo, yo no soy un analista político, pero interpreto a través de cómo han comunicado y cómo se ha formado. Yo creo que el juego va más que nada a través de, como hicieron, a través de redes sociales, de crecer en en el discurso por ese lado, polarizando de entrada, es kirchnerismo o nada. O sea, lo que quieren decretar es la muerte del kirchnerismo y están con ese discurso, pero lo hacen a través de otra. O sea, el discurso se interpela en otro lugar. Saliendo de los medios tradicionales. Por eso no me lo imagino acompañando, diferente a lo que se ve de Kicillof, que sigue armado. Recién Andrés decía, bueno, va a haber como otra elección con los intendentes. Si algo ha hecho Kicillof, y no porque uno esté en Radio Provincia, o sí, porque uno está en Radio Provincia y han pasado un montón de gestiones de diferentes gobernadores, es un gobernador que va mucho al interior y que más allá de las obras en sí puntuales, es una persona que vos ves en su recorrido que va bastante al interior. Distinto fue con Vidal, que para nada. De hecho, cuando hacía alguna visita en el interior de la provincia era todo muy cuidado y tenía que ver con otras restricciones. Y con Scioli, que iba a 4 o 5 lugares. Y bueno, son diferentes maneras. Yo no lo veo a Milei.
no lo veo recorriendo. Claro, acompañando a los candidatos. Ahora, de hecho, también- cuando vino La Plata, estaba arriba de una camioneta con una motosierra. Claro, haciendo campaña. Sí, después Haciendo lo último campaña. que hizo fue en el Bon Harb, cuando fue este congreso ahí, ¿no? Nada Sí, más. sí, algo muy Sí, puntual. también es verdad que no se caracteriza, como decía Julián, por hacer grandes actos con militancia movilizada ni nada por el estilo. Su juego está en otro lado. Hay que ver también que no es lo mismo la elección en Capital Federal, con una elección sumamente nacionalizada, donde discutís cuestiones muy particulares, a tener un candidato en la primera sección electoral, como Diego Valenzuela, que es el intendente Sí. de Ferrero, ex pro, o en la tercera, perdón, a un excomisario como Bondarenko, que fue también, participó en la campaña de Manes hace un tiempo atrás. Hay que ver cuál es el nivel de conocimiento que tienen esos candidatos en esas secciones en particulares y cómo va a jugar o no el presidente en función de si saca una foto o no, si hace un tuit o no. Eso también es un desafío para la Libertad Avanza en el conurbano, que sabemos que no tanto en la primera sección, pero en la tercera sí la tiene más complicada Milei. En la primera yo creo que hoy sí está en condiciones de poder incluso hasta plantearse una victoria por sobre el peronismo. De hecho, así lo ha marcado la historia en las elecciones anteriores. Solamente ha ganado en la tercera sección electoral el peronismo, y en la primera, si pierde, pierde por poco, pero pierde. Con lo cual también eso hay que tener en cuenta para un análisis en donde habrá que ver también cómo llega al 7 de septiembre la situación económica del país. También. Está Cómo todo la siguen bastante sosteniendo, ¿no? Así como las alianzas están atadas con el hambre, ya nacen rotas la mayoría. La situación económica también. Parece que cualquier suspiro, el castillo naipes se cae, claro. y no sabemos dónde vamos a parar. Entonces yo creo que también es algo que dicen mucho también de los dirigentes del peronismo, que si bien, por supuesto, van a elecciones con las intenciones de ganar, muchos plantean, bueno, en una de esas hay un cisne negro y Milei se manda una de las que se suele mandar y la sociedad se puede volcar. Sí, todo muy frágil, ¿no? Claro, a defender al peronismo o a defender los derechos. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede, porque también el peronismo gran parte es responsable de que gobierne un sujeto como Javier Milei, del mismo modo que es responsable, con mayor responsabilidad, si se quiere, valga la redundancia, Mauricio Macri. Entonces son una serie de gobiernos que no han resuelto problemas cotidianos de las personas, que hacen que, por ejemplo, opten por un sujeto como Milei. Y bueno, vivimos las características y las consecuencias de tener un presidente de ese tamaño, ¿no? De ese calibre, porque todos los días vemos mucha gente pidiendo trabajo en la calle, no llegás a fin de mes, tenés que tener más de un trabajo, cuestiones que efectivamente afectan a la sociedad. Andrés, perdón, lo que dice Andrés está bueno. En función de varias cosas, sobre todo teniendo en cuenta esta frase que dijo, ¿no? Habrá que ver qué hace ¿Qué se Milei, manda? con qué se manda Milei. Y la verdad es que Sí, se es supera eso. día a día. Sí. Y me parece que esa es parte de la construcción que él hace. Desvían constantemente, salimos con barbaridades o con decretos, con cosas, para desviar una situación económica que está atada así, con un Claro. alambrecito, ¿no? Ahora, pero también algo que se planteó es que Milei no hace la política tradicional de ir a los barrios, ir a los lugares con los candidatos, sino otro tipo de política que tiene más que ver con las redes y demás. Pero parte de los heridos son este ejército de trolls y de gente que lo banca en las redes. Entonces, Que están tiene un desafío. silenciados. Por Estas eso, últimas horas no han hablado. tiene ¿no? un desafío Digo, el ahí gordo de- Dan y toda su claro, troupe. dejaste a todos Que supuestamente la creían que iban a ser militancia. candidatos, ¿no? Muchos hablaban de, claro, pedían 6, 7 cargos y terminaron dándole uno a uno que tenía que renovar en la tercera, creo que en A el Nahuel quinto Sotelo, que bueno, que está en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, pidió licencia para asumir funciones en el Ejecutivo. De hecho, se lo vio cerca en el Vaticano cuando falleció el Papa Francisco, y luego en la asunción del nuevo Papa. Es una figura política bastante conocida en la provincia de Buenos Aires, con antecedentes. Por ejemplo, él ha trabajado ¿se acuerdan? El ex diputado Olmedo de Campera Sí, Amarillo. Bueno, ha trabajado claro. con él. Ah. Tiene ya una trayectoria en el ambiente, a diferencia por ahí de los más nuevos. Pero bueno, es verdad esto que la pregunta que hay que hacer es cuál es el poder de daño que tendrán o no las fuerzas del cielo ante este trago amargo que se tienen que pasar, porque Claro. quedaron afuera de casi todo, en una disputa entre, recordemos, Santiago Caputo y Karina Milei, donde Y Karina los Milei Menem también, ¿no? En el y los medio de Menem. todo esto. Sí. Recordemos que no fue casual que la semana pasada, que si bien se publicó en el boletín oficial, esta denuncia en torno a la licitación que favoreció a la familia Menem del Banco Nación, también fue bastante impulsada por Santiago Caputo Claro. y fogoneada en los medios, más allá que claramente es de mínima
cuestionable lo que sucedió. Quizás fue la última bala que se jugó Caputo para a alguien que sabía que en las elecciones o en el armado de lista lo iba a relegar. Finalmente no funcionó, quedó relegado igual. Así que hay que ver cómo sigue también esta situación interna en la Libertad Avanza. claro. Bueno, pero ahí hay una familia que juega hace bastante en política. Claro, bueno. Y si algo sabe, digo, viene en la sangre, ¿no? Sí, de esperar. ¿Cómo hacemos que las balas no nos peguen, digamos? Claro. ¿Pasan las cosas? Pasan. Sí, y sigue. sí, es todo totalmente. muy... En ese sentido es muy noventoso lo que está Sí. pasando. El gran ganador es el PRO, ¿no? Parece ser el PRO el gran ganador, que era un espacio que parecía absorbido ¿Gran por la ganador, Libertad Avanza. digo? Claro, parecía absorbido 100% por la Libertad Avanza, pero terminó Pero teniendo ahora- más espacio del que se pensaba. A mí me Termina parece agarrando más cargos de los que pensaban. que es cuestionable esa idea, sobre todo porque hay varios intendentes que huyeron de ese acuerdo del PRO con la Libertad Avanza. Hay que ver cómo le impacta. Sí, en los armaron con territorios. Ahora, los hermanos Pasaglia, ¿no? Claro, en la segunda sección, por En San ejemplo, Javier Martínez, el intendente de Pergamino, pero también Pablo Petreca en Junín es otro de los intendentes que ha plantado bandera y ha rechazado ese acuerdo, porque capaz que no es muy conocido esto, pero los intendentes denunciaban del PRO, al menos en voz baja, que cuando iban a negociar con la Libertad Avanza, los referentes de la Libertad Avanza, en el mejor de los casos, le ofrecían un lugar o dos en la lista de concejales. Incluso hubo casos en el cual el referente de la Libertad Avanza le decía al intendente del PRO que además de eso, le ofrecían hacer un cogobierno de acá al 2027, con lo cual los pedidos que hacían la gente de la Libertad Avanza a los intendentes del PRO eran bastante irrisorios y no fueron bien tomados por los amarillos, con lo cual eso también los obligó a tomar esa decisión. Denunciaban que era bastante difícil primero negociar con los libertarios y también planteaban diferencias con lo que había negociado Cristian Ritondo, el presidente del PRO, con la cúpula de Libertad Avanza, que lo que decía Ritondo no se condecía a la hora de ir a dialogar con la Libertad Avanza y los intendentes del PRO. Así que tienen ahí algo que resolver. Hay que ver qué es lo que pasa también con el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que va como candidato en la quinta sección. Hay que ver primero si va a asumir o no, porque otra de las cosas que se dice es que la Libertad Avanza no acepta candidaturas testimoniales. Así que eso hay que tener en cuenta. Claro, que sería, ¿no? Figurar en lista, pero después a la hora Claro. de haber ganado y asumir, no hacerlo, ¿no? Sobre todo porque el intendente de Mar del Plata está jugando también con que se lo nombre ministro en la Claro. nación. Entonces también eso tiene... Sí, que Ministro supuestamente bastante. iría, claro, en lugar de Cunio Libarona, y Claro. parece que Patricia Bullrich tampoco seguiría... La situación de Patricia Bull se va a resolver con las elecciones nacionales, Claro. Como si va a ser senadora. senadora o no en Capital Federal. Diego Santil hay que ver qué va a pasar, si va a renovar o no su banca, si va también a terminar en el gabinete de Milei. Como hay muchas puertas abiertas que cuesta un poco. Sí, ahora a decir dónde principio van a saber, claro, parar, ¿no? para dónde van a disparar. También estaba pensando que el que más arriesga en esta elección es el gobernador, sin duda, ¿no? Porque si sale bien esto de desdoblar y la elección es positiva, se va a llevar una recompensa, y si sale mal, las miradas van a estar puestas en no había que desdoblar, al final terminó perjudicando. Si ven, la provincia de Buenos Aires hace mucho que no gana las elecciones, ¿no? En sí misma. ¿Ustedes cómo lo ven eso? Digo, ¿es un riesgo o es un plebiscito? Estaría casi? buenísima la reunión post eso, ver cómo Claro. se reclaman unos a otros, como si fueran ex maridos y ex Claro. mujeres reclamando parte de... Dividiendo Te bienes. dije yo que Yo te eso no dije que íbamos a había que hacer y ahora hacerlo, por tu claro. culpa. Imagino una cosa así, ¿no? Si estos acuerdos son muy endebles, cualquier falla va a ser digna de Recriminada. reclamo. o Sí, pero por recriminada, otro lado, claro. una victoria fortalecería la unificación, ¿no? Porque ahí vendría a corroborar que, bueno, ir unidos terminó beneficiando. Sí, depende de cómo salga a esto. nivel nacional después. Claro. O sea, hoy hablabas de ganadores o el PRO como ganador en esta disputa de cómo se armaban las listas. Yo creo que lo que hablábamos recién, la tercera fuerza es siempre la que sale ganadora. En su momento, repito lo de Massa, digo, Claro. ¿quién disputa? ¿Quién necesitaba los votos de tal para resolver tal cosa? Entonces, siempre el tercero no está tan mal visto. Claro. Siempre saca lo Sí. mejor. Supuestamente- Sí, porque vas a necesitar su consenso, porque vos lo que vas a elegir son legisladores en la provincia de Buenos Aires. De hecho, la actividad de los... Él debe saber más que yo todavía, pero la actividad en legislatura no ha sido Muy No, intensa. bastante escueta.
Claro. Bastante poco. Bastante Lindo lugar para ir a trabajar, pero Claro. De hecho, El régimen es breve. de digo. hecho, esto se debe a cuestiones políticas, pero el gobernador hoy no tiene un presupuesto para el 2025, está funcionando con el presupuesto del 2023, lo mismo que la fiscal impositiva y así con un montón de situaciones. Pero así todo el Senado sesionó hace poco para habilitar las reelecciones indefinidas para legisladores y concejales. Es un funcionamiento ambiguo. Para mí también está bueno poder ver el trayecto de cómo se fue desmembrando o fragmentando el kirchnerismo en particular, y eso lleva también a una situación particular en el peronismo. Recordemos que la pelea entre Kicillof y la Cámpora, si se quiere, comienza en el 2021, post derrota electoral de Victoria Tolosa Paz con Diego Santilli, donde el gabinete es cambiado y ingresan junto a Martín Insaurralde una serie de intendentes al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Luego esa disputa no se frena, continúa. En el 2023 tiene otro episodio. Kicillof logra sortear esa pelea y ya un poco más acá arma su propia corriente interna dentro del peronismo, que es el Movimiento Derecho del Futuro. Y es algo que paso a paso ha ido forjando. Ahora la gran pregunta es ¿hasta cuándo va a seguir o no el Movimiento Derecho del Futuro? Eso tiene que ver más que nada, entiendo, con el resultado de las elecciones y con el reparto de legisladores. El peronismo caracteriza que puede renovar 29 bancas de las que pone en juego. De esas 29 bancas, la información que hay es que más o menos se quedaría 15 la Cámpora, 9 el Movimiento de Derecho al Futuro y el restante es del Frente Renovador. Hay otra versión que sostiene que será 15 para la Cámpora, 8 para el Kicillofismo y 8 para el Frente Renovador, pero es más o menos ahí. O sea, la mayoría de legisladores todavía la va a tener, la Cámpora, y hay que ver también cómo sortea esto Kicillof. Porque si bien esto es así, Kicillof puede decir, bueno, pero yo elegí al que encabeza en la primera sección electoral y en la tercera, y me juego un pleno a ver cómo puedo quedar bien parado con una buena elección. Claro, estamos hablando de Cato Podis, ¿no? Claro, en la primera y Magario, la vicegobernadora, en la tercera. En la tercera sección. Pero bueno, la Cámpora que también es verdad que en el segundo y tercer lugar puso primero a Facundo Tignanelli y después a Mayra Mendoza. Claro. Y en la gente de Quilmes ya avisa que Mayra Mendoza va a asumir su banca en la legislatura. Paréntesis, asumiría Eva Mieri, que estuvo detenida unos buenos días, donde denunció también la represión ilegal de la policía. Y es un duro escollo para Kicillof tener a dos integrantes de la mesa chica de la Cámpora en la legislatura bonaerense, con lo que le cuesta sostener la relación con el camporismo. Yo creo que también eso va tomando nota Kicillof, que entiendo que debería jugar a que por fin pueda tener al presidente de la Cámara de Diputados. Recordemos que desde que Kicillof es gobernador no tiene ni la Cámara de Diputados, ni la jefatura del bloque de diputados, ni de senadores. Ahora, Sergio Massa, ¿qué estaría ganando, digamos? Porque también el rol como que es raro, ¿no? Bueno, hoy Malena Almarini habló de los huevos de platino de Sergio Massa, no sé si lo vieron en redes sociales. Si lo dice ella, nadie va a discutírselo, claro. No entendimos la metáfora. Claro. Si es bueno o es malo. Así platino, lo dijo no Malena sé. Almarini, que también va en lista, ¿no? Debajo de Cato Podis. Claro, va como número 2 en la primera sección. O sea que vuelve a la legislatura porque ella ya había sido senadora. Massa hace su juego, hace su propio juego, intenta mediar en la pelea que es descarnada entre el kicilofismo y el camporismo. Supuestamente es el que garantiza como cierto Pero bueno, diálogo. Hay inmediato. sectores del kicilofismo que dicen que tienen un acuerdo intacto con Cristina y que de hecho en el Movimiento Derecho del Futuro, en las negociaciones, te decían no, esto es un 50-50, nosotros somos uno y la Cámpora y el Frente Renovador es uno solo, no son dos distintos. Claro. La Cámpora decía no, somos dos organizaciones distintas, acá no tenemos por qué plantearnos juntos. Pero bueno, forma parte de la interna. Yo creo que Massa, como siempre, es muy habilidoso a la hora de cinturear y escarbar por las discusiones, y ellos fueron claros con su táctica. El masismo se ha encargado de no pelearse por quienes encabezan, pero sí ha puesto nombres en los lugares que saben que van a entrar. Claro, entonces, como que fue clara ahí la estrategia del masismo. Nosotros no nos arrancamos los ojos, digamos, claro. ¿No? Y de esa forma va construyendo poder, sostiene la cantidad de intendentes que tiene, un poco más de 15, 16 intendentes en toda la provincia. Está bien, no serán
de los municipios más grandes, pero sostiene una base y un armado hace tiempo, con lo cual eso también le da otra fuerza y mantiene un vínculo muy grande con sectores del radicalismo, con otros sectores del peronismo, incluso con sectores de La Libertad Avanza, con lo cual es una figura que dialoga con todo el mundo y no tiene inconvenientes de sentarse en una misma mesa y charlar. Sí, tampoco tiene tanto en disputa, Claro. quizás, ¿no? Porque Entonces es más fácil, ¿no? se disputan otras cosas. Ya, digamos, todo lo que podía aspirar Massa ya fue en las últimas elecciones que pierde como candidato a presidente. Entonces ya quizás no hay tanto Para ofrecer, claro. Claro, viste como el tiburón cuando huele la sangre que va Claro, a lo que por haya, su presa, claro. bueno, ya le pasó. Claro, Entonces o sea, dice, bueno, lo que sea que esté dando vuelta ya y quiere está. comerlo, claro. Lo que Claro. venga, De todos modos, lo que yo creo viene. que Massa es un adversario para Kicillof porque Massa todavía no relegó sus ganas de ser candidato a presidente y ser presidente Apa. del país. Es una figura que en su momento le va a traer problemas a Kicillof, ya les trajo igual, pero le va a traer problemas en su intención de Kicillof de ser candidato a presidente, con lo cual hay que tener en cuenta. Lo llamativo fue que después del gobierno de Alberto Fernández, siendo ministro de Economía, haya estado a 3 puntos de ganar la elección presidencial. Yo creo que también eso Massa lo hace jugar bastante en la interna y en la discusión del peronismo, porque siendo un ministro que incluso devaluó un 22% la moneda en el país, que estuvo a nada de ser candidato. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si no hubo un fin de semana sin nafta? Mirá si no nos quedamos sin nafta ese fin de semana. ¿Qué hubiera pasado? Está bien, esto es contrafáctico, ¿no? Sí, sí, Pero sí. bueno, Pero quizá hubiera sido estuvo ahí. Sí, sí. Después, bueno, el balotaje es otra historia. Pero no reniega Massa ni relega su sueño de llegar a la Rosada. De hecho, está abierta la posibilidad que podría llegar a ser diputado nacional este año, pero bueno. Muy bien. Todo Muchas lo que gracias por haber falta. venido. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Por favor, ustedes. gracias por Nos invitarnos. vamos a ir a un corte Sí, claro. y en el próximo bloque tenemos nuevas colegas que nos van a estar acompañando aquí en Por Ahora. Ya veremos. ¿Sabías que el teatro argentino tiene más de 100 años? El Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino es uno de los espacios más importantes para difundir las artes coreográficas, líricas y musicales de nuestro país. El edificio original comenzó a construirse en 1887. 3 años después abrió sus puertas y en 1937 dejó de depender de la Sociedad Anónima Teatro Argentino para pasar a formar parte del Estado provincial. Luego se crearon los cuerpos estables: orquesta, coro y ballet. En octubre de 1977 sufrió un incendio en su sala con estilo renacentista y el gobierno militar tomó la decisión de demoler el edificio entero. 3 años después comenzó su reconstrucción con un diseño completamente distinto y en el 99 inauguró su nueva sala principal. Hoy en día depende del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y cuenta con una de las salas líricas más importantes de Latinoamérica. El teatro ofrece espectáculos y propuestas culturales para toda la comunidad. ¿Ya lo conoces? Apostar todos los días no da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Quisiera contarte sobre mi excursión a esa tierra. Mi excursión a la tierra de los ranqueles. Son cosas que no se pueden perder. Tiene que seguirse como una tradición, como quien dice, siguiendo la huella. A este club le pueden faltar muchas cosas, pero es algo que tiene, que es la unión. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Continuamos aquí por ahora en este segundo bloque con nuevas colegas. Exacto, para nuevas poder colegas que nos seguir están aquí. analizando todo lo que está sucediendo a nivel país, sobre todo en provincia de Buenos Aires también, ¿no? Está todo bastante caliente, pero siguen pasando algunas cosas a nivel nacional. ¿Los presentamos? Vamos a presentar a quien nos acompaña. Ya está con nosotros Rocío López de Radio Provincia. Ro, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas Bien, noches. muy bien, bienvenida. Contenta de estar acá nuevamente. Muy bien. Gracias. Y nos acompaña también Jorgelina Naveiro de Tiempo Argentino. ¿Cómo estás? Hola, ¿Bien? ¿cómo están? Bien, Todo muy bien. bien. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿cómo han visto el cierre de las listas? Para empezar un poquito sobre eso. ¿Se sorprendieron los nombres? ¿Era más o menos los que se esperaba? No, yo creo que los nombres no sorprendieron, digamos. A ver, me parece que lo que sí sorprendió fue la negociación tan tensa como hasta último momento, ¿no? Y superando incluso la madrugada, bueno, esta prórroga inédita, digamos. Hemos tenido otros cierres de listas que siempre son tensos, siempre son complejos. Pero, digamos, esta tuvo características particulares. Hasta un corte de luz metió. Claro. En el medio, ¿No? claro, En el medio. porque faltaba algo. Por eso. Así que fue compleja en ese sentido. Los nombres, te diría que, por ejemplo, en la lista de los libertarios, excepto quien encabeza la tercera, que es el comisario retirado de la bonaerense, después, más o menos ya se sabían, digamos, los intendentes lograron imponer, los intendentes del PRO, digamos, que están dentro de la alianza, la Libertad Avanza, lograron imponer su peso territorial, su poder, su imagen de gestión para, digamos, ir, ¿no? Como cabeza. Digo, por Diego Valenzuela en la primera, por Guillermo Montenegro en la quinta. Bueno, son, digamos, intendentes del PRO con peso propio, específico, y tal vez los candidatos más visibles que tiene la alianza, ¿no? Claro. Pero quedaron muchos heridos de parte de la Libertad Avanza de las fuerzas del cielo, ¿no? Que hablamos hoy. Quedaron relegadas. Claro, En la ese parte sentido. más herida dentro del mundo libertario. Y por lo menos lo más visible, ¿no? Los intendentes que se fueron, que decidieron no pintarse de violeta, ¿no? Y se fueron al otro espacio, a Somos Bonaerenses. Creo que esa es la señal más clara de que en la Libertad Avanza también hubo muchas tensiones, a pesar de que, bueno, se presentó la lista quizás un poquito más cerrada el día sábado, ¿no? Esa tercera fuerza, ¿quién creen que le va a sacar votos? Somos Buenos Aires. Somos Buenos Aires, Se ahí llevan está. los votos del PRO, de Cambiemos y demás, se llevan los votos del peronismo. ¿Qué fuerza política creen que le van a sacar votos ahí? Y vamos a ver, yo creo que la elección va a estar demasiado polarizada entre peronismo y Alianza La Libertad Avanza. La verdad que, no sé, digo, los intendentes que son candidatos por Somos Buenos Aires, está claro que van a hacer pesar su gestión y su peso y su dominio del territorio, digamos, y van a ser fuertes ahí en las seccionales. Pero la verdad que no sabría... ¿A qué espacio le pueden...? Claro. Es un poco una incógnita, ¿no? Sobre todo en estas elecciones que parecen ser y que vienen con cierta, no sé si apatía, pero con una abstinencia o un ausentismo muy pronunciado en las elecciones que vimos, ¿no? En las provincias y en la ciudad de Buenos Aires, donde creo que el principal desafío de las fuerzas políticas va a ser que vayan a votar, ¿no? Vimos casos en que llegaron casi al 60%, entonces la baja participación es uno de los ejes principales a lo que creo que los partidos políticos y las fuerzas que se conformaron tienen que romper con eso, que hacer que la gente vaya a votar, sobre todo porque si no debilita la democracia, ¿no? Bueno, de alguna manera por eso se está viendo también, entiendo, como mucho poder de los intendentes, ¿no? Como diciendo, bueno, en esta lógica de hay poca concurrencia a votar y nos estamos definiendo, bueno, quién tiene más poder, yo voy a hacer jugar mi peso territorial, Sí, ¿no? pero es un plebiscito que hay que jugársela también, ¿eh? Porque si te va mal, te quedan 2 años de gobierno habiendo perdido esa elección. Lo que tiene es que es una elección inédita, en el sentido que es la primera vez que es una elección desdoblada. Claro. Entonces vos no vas a tener una boleta nacional
ni una boleta provincial del estilo un ejecutivo, digamos, candidato a gobernador, que te traccione votos hacia abajo. Claro. Por eso, digamos, es tan importante, va a ser tan importante la imagen y las candidaturas de las cabezas de lista. Claro. Van a ser 8 campañas muy distintas. Y como que es al revés, ¿no? Se estaría traccionando desde abajo hacia arriba, de alguna manera. Claro, la idea es que después, digamos, en la elección nacional, digamos, quienes ganen en esta elección provincial van a salir fortalecidos hacia la elección nacional. También, además, es inédita porque no hubo paso. Claro. O sea, en las elecciones anteriores, por eso es difícil compararla, digamos, con otros turnos electorales, porque vos tenías la PASO que funcionaba como una gran encuesta oficial, ¿no? Donde cada una de las fuerzas políticas medía dónde estaba bien, dónde estaba mal, en qué territorios tenía que reforzar, dónde tenía que ir a buscar, digamos, a sus votantes, o intentar pelear por llegar al piso en tal sección. Y acá es a todo o a nada. Claro, y todo se discutió este fin de semana. Que se Digo, hablaba, no lo notamos. En las redes se decía, cuando se hablaba de se rompió, no se rompió, se quiebra, no se quiebra. Esto se solucionaba con las PASO. Fue algo de que surgió mucho en las redes. Más ordenado. Era un paso previo, por Sí. lo menos las discusiones eran un poquitito antes. Claro. ¿No? Sí, pero por lo menos podías tener 2 candidaturas y que se terminen, porque hasta último momento era Derecho al Futuro, mandaba sus candidatos, la Cámpora mandaba sus candidatos también. Se discutió eso, ¿no? Como, bueno, preparemos las listas por las dudas a las 6 de la tarde del domingo, creo que fue. Se estaba planteando a ver quién era, o del sábado, si se mandaban las candidaturas individuales. Sí, Sí, esa opción estuvo. Incluso en la madrugada, digamos, cuando todos vos consultabas y todos te decían, va a haber unidad. Insistían con la unidad, pero sin embargo, cada uno, digamos, estaba armando sus propias listas de emergencia, ¿no? Claro, tener ahí como un plan B. Claro, plan B. Exactamente. Por si se rompía. En este marco se conocieron, voy a ir pidiendo las placas de la encuesta que hicieron en Subán Córdoba, se conocieron datos llamativos, por lo menos para lo último que se iba sabiendo de la imagen positiva de Milei, de a quién vas a votar, de las distintas encuestas que se fueron conociendo respecto de esto de ¿a quién van a votar acá? ¿Cómo se define usted hoy? 53,6% antimileísta, aparece ahí, 28,1% mileísta y no sabe el 18,5%. Pero muy alto el antimileísta, digo, teniendo en cuenta esta elección, teniendo en cuenta una consulta nacional esta, ¿no? Una consulta nacional. Teniendo en cuenta la elección que se viene también, ¿cuál es la aprobación de la gestión del gobierno nacional? Y desaprueba casi el 57%, un dato muy, muy alto, que no le había dado estos números hasta ahora a Milei, había sido mucho más parejo. Se venía sosteniendo la imagen dentro de todo positiva, Sí, ¿no? exacto. Generalmente estaba a la inversa, había un 53% que le daba positivo. ¿Cuál sería el principal objetivo del voto en octubre? Esto no es para esta elección, sino en octubre. 38% premiar al gobierno, 52%, casi 53%, castigar la gestión del gobierno y el casi 9% no sabe. No sabe. Números muy negativos para el gobierno que no venía manteniendo, no venía viendo estos números, ¿no? ¿Cómo los ven ustedes? Bueno, yo creo que estos últimos meses se vio la protesta social en las calles y el abandono del Estado en lugares clave como es la salud. Bueno, todos estamos siguiendo el caso del Hospital Garrahan con profesionales de un hospital de primer nivel que atiende a niños y niñas con enfermedades de alta complejidad que, insisten en estigmatizar a los médicos y médicas y no les aumentan el sueldo, un sueldo de 700.000, 800.000 pesos. Creo que ese es uno de los ejes centrales. Creo que también la represión cada miércoles a los jubilados está haciendo mella. Porque los viejos, todos los vemos ahí que van a pedir unos pesitos más de una jubilación de 300.000 pesos y reciben gases y palos todos los miércoles. A ver, las universidades, estamos en un canal universitario y sabemos bien
cuál es la situación de los trabajadores docentes y no docentes y de los presupuestos que no alcanzan. De hecho, el segundo cuatrimestre, bueno, sabemos que está en riesgo. Entonces, hay un montón de situaciones sociales que empiezan a pesar en el ánimo social, lo noto yo sobre todo, ¿no? Quizás aún la gente, cuando la inflación claro, le está dando 1,6, digo, ¿no? Pero Sí. aún así se nota que pero cada vez que la menos cuestión del gente cree en ese supermercado... número, Claro, la inflación no es la que todos vemos Claro. cuando vamos al supermercado, cuando cargas nafta, cuando pagas los impuestos, la luz, Claro. Los los alquileres. servicios. Claro. Sí. Yo creo que empezaron a caer como esos dos bastiones del gobierno, ¿no? La inflación y el dólar, que era dólar estable, inflación quieta, y empezaron a verse resquebrajar esos dos bastiones del gobierno. Fue, che, mirá, la inflación no es lo que está diciendo, y el dólar cada vez está con más movimiento y tiene que intervenir cada vez más el central para evitar que se vaya. Me parece que eso está repercutiendo y es lo que se ve reflejado en esta encuesta, ¿no? Como que, bueno, la imagen no está siendo todo lo sólida que parecía que iba a ser. Y eso parece. Ni hablar del sector turístico, que bueno, empezamos las vacaciones Claro. y estamos viendo una ocupación 50%. hotelera, claro, menos del 50%. Con lo cual, ese sector núcleo que me parece que lo respalda, quizás todavía sigue teniendo algún tipo de confianza o son del sector que se benefician, ¿no? Claro. Porque también hay que decirlo, hay un sector que se beneficia con esto del dólar barato, que quizás puede irse de vacaciones fuera del país. Hoy, Digamos. un dato que se conoció también hoy es que renunció la segunda del Fondo Monetario, que es una de las personas más ligadas a todo el trámite que se estaba haciendo con este gobierno, con Caputo el la préstamo. despidió en inglés. ¿Ah, sí? Sí. Ojo con estos movimientos. Digo, que no haya... Recuerden que cuando se dio el préstamo del Fondo Monetario al gobierno de Macri y estalló todo por los aires, estalló todo el staff del Fondo Monetario por los aires. Ojo que empieza a renunciar parte del Fondo Monetario. No parece ser una señal muy... Pero el FMI juega para el FMI, siempre es así. Claro, sí, no tiene banderas políticas, decís vos. No, sí, tiene intereses, pero digo, los intereses son los del FMI, es así. Pero digo, no, que no empiecen a abandonar el barco ellos porque Claro, ¿cómo ahí- repercute en Ya, la política claro. argentina, ¿no? Esas modificaciones o esos cambios. Claro. Bueno, Majul estuvo hablando el otro día de cambios en el gabinete una vez que pasara la elección, ¿no? Que podría haber cambios en el gabinete, se hablaba de Montenegro a Justicia. Alguien rumorea también que Caputo podría dar un paso al costado para que entre Sturzenegger, que ya ahora está prácticamente sin trabajo. Patricia Bullrich. Patricia también Bullrich yendo al dejaría- Senado. Claro, iría al Senado para ir más cuerpo a cuerpo en la pelea con Victoria Villarruel, ¿no? Que cada Claro. vez está más claro. enfrentada con el sector de Milei Sí. y de Karina Milei, sobre todo. Sí, y también, ojo que Patricia Bullrich quedaría en la línea de mando, ¿no? Digo, si pasa al Senado, Patricia Bullrich podría quedar ahí en un esquema de suplantación presidencial, ¿no? Digo, no imaginando un escenario tan Por ahí dramático. proyectando a un futuro. Pero ojo que no sea bueno. una movida de Patricia para decir... Vos decís, para que Y acapare un de poco que más. quedaría en la comanda, quedaría en un tercer espacio. Digo, si pasara algo catastrófico que se llevara puesto al gobierno, a la dupla de Milei y Patricia Bullrich, ahí podría quedar Patricia Bullrich. Ella siempre sabe cómo ubicarse. Villarroel, ¿no? perdón. ¿Cómo? Ella siempre sabe cómo ubicarse. Sí, sabe Claro. dónde estar parada, exactamente. En ese momento sí. Ahora, ¿cómo ven con todo este marco lo que va a pasar en la provincia? Digo, el apoyo a la libertad de avanza, que por ahí en la ciudad se vio, ¿no? ¿Creen que va a ser fuerte acá también? Y a ver, tenemos que ver cómo se va a desarrollar la campaña. O sea, en principio, la elección que hacen ellos, los libertarios, de un ex comisario de la policía bonaerense, ¿no? Maximiliano Bondarenko, nos da la pauta, digo, como primer candidato por la Sí. tercera sección electoral, el bastión del peronismo por excelencia. Está marcando que para ellos la seguridad Claro, va a ser de el campaña. eje de campaña. Que es a su vez siempre el flanco débil de todos los gobiernos, porque tenemos la realidad que tenemos siempre. Porque digo. inseguridad hay, Sí. básicamente, y entonces Por eso, en todo entonces, caso la potenciamos. Lo que vos decías de la canasta básica, de los precios, de los alquileres, de la inflación, está claro, digamos, que ellos, no importa qué pase, su campaña va a estar ahí. Claro. Va a estar centrada en pegar y criticar al gobernador por la inseguridad.
y hay que ver cómo se desarrolla. Tampoco hay mucho tiempo de campaña, claro, ¿no? Claro, Porque, es muy poquito. Claro. 7 de septiembre. O sea. Claro. Falta muy poco. Exacto. Sí. Así que... Y por el lado de Fuerza Patria creo que van a hacer eje en esto de ser escudo y red en la provincia de Buenos Aires. La van a nacionalizar la campaña. Claro, en contra de las políticas de ajuste de Milei y demás. También creo que va a estar presente la campaña por Cristina Libre, ¿no? La percepción de Cristina Fernández de Kirchner, que es uno de los temas que va a estar muy presente. Pero bueno, esto de que no entre la política de ajuste de Milei, si bien ya sabemos que ya entró desde el primer momento con la quita de los recursos a la provincia de Buenos Aires y demás, pero bueno, seguir protegiendo a los y las bonaerenses va a ser el eje central de campaña, ¿no? Sí, que la motosierra no pase la General Paz, ¿no? Claro. Como lo ha dicho Ya lo ha dicho Kicillof en sus últimos actos, ¿no? Incluso él ha dicho, bueno, el que vote a Milei tiene que saber, digamos, que si lo vota no va a haber un peso más ni para salud, ni para educación, ni para jubilaciones. O sea, nosotros estamos remándola, pero la verdad es que si pintan la provincia o la legislatura de violeta, para nosotros va a ser muy difícil poder seguir sosteniendo con los recursos propios que ya le recorta el gobierno nacional a la provincia. Recordemos la demanda, digamos, billonaria que sostiene desde hace tiempo por todos los recortes, no solo de los fondos previsionales, sino también, digamos, del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo de Seguridad, el del boleto compensador, el Fondo de Incentivo Docente. Bueno, todo eso, digamos que es un fondo billonario, está en la Corte, esperando algún tipo de resolución, durmiendo por ahora en la Corte. Pero digo, ya son un montón de recursos que no llegan a la provincia. Entonces lo que él está diciendo es, si además los consejos deliberantes y la legislatura se tiñen de violeta, para nosotros va a ser mucho más difícil gobernar. Claro, los últimos 2 años que le quedarían de gestión serían terribles. Y además por lo que significa también para el propio Milei, ¿no? Fíjate vos que después de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires se envalentonaron, ¿no? Claramente, y fueron más a fondo con la motosierra. Imagínate si llega a pasar algún escenario. Se va a sentir parecido legitimado para, digamos, meter más cambios. Para avanzar. Totalmente. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias a todo el equipo de este programa. Muchas gracias a Nachito, muchas gracias a Javi, muchas gracias a Nahuel y a Lunita Fogolín, que estuvo del otro lado también. La semana que viene no vamos a estar porque estamos vamos a estar porque estamos en receso invernal y somos la Universidad Nacional de La Plata, así que estamos en el marco de también la actividad universitaria, así que nos reencontraremos el otro lunes. Exactamente. Con, si hay novedades de un lunes al otro. Sí, no, lo que puede llegar a pasar. Salteando un lunes. Sí, ya estamos bajo el gobierno del Gordo Dana en ese momento, no sé qué puede llegar a pasar. No sabemos qué puede llegar a pasar. Hablando? Pero quédense ahí del otro lado, suscríbanse al canal de YouTube también, que pueden seguir viendo toda la programación, un montón de cosas hay para disfrutar allí, así que no se vayan de UNLP TV, al contrario, quédense. ¿Nos vamos? Nos vamos, hasta luego. Chao, nos vemos.